Esta regla de Napoleón te va a ayudar a solucionar el 99% de tus problemas. Y no estoy exagerando, amigazo o amigaza, de verdad va a ayudarte muchísimo a solucionar tus problemas. Como podrás entender, Napoleón, si no lo conoces, fue un emperador de Francia, ¿cierto? Un conquistador, uno de los mayores de la historia, que comandaba ejércitos de cientos de miles de hombres. O sea, imagínate ser Napoleón. O sea, eres la autoridad militar máxima del mundo. Imagínate en su tiempo cuántos problemas le llegaban diariamente a él. Más los de su vida, sino que los de su ejército, que el coronel de acá, el general de allá, el de aquí, de allá, que nos invadieron los alemanes aquí, allá, que tenemos que invadir Rusia. Imagínate la cantidad de problemas que él tenía que gestionar diariamente. Entonces, obviamente, él no podía solucionarlos todos, pero encontró una forma muy efectiva de solucionarlos todos, o casi todos. ¿Ya? Desarrolló una regla muy simple, y obviamente lo que yo busco con este video es enseñártela, explicarte qué es lo que hacía Napoleón, que lo puedes hacer a tu vida. Eso es lo más emocionante de todo. Era válido hace 200 años y sigue siendo válido a día de hoy. Te lo voy a explicar, obviamente, con principios de psicología, ¿ya? Respaldados científicamente. Te voy a enseñar esta regla que usaba Napoleón, después cómo aplicarla a tus problemas, por qué funciona psicológicamente, y al final te voy a enseñar cuándo aplicarla y cuándo no aplicarla, cuáles son las excepciones, ¿ya? Te recuerdo que en este canal de YouTube abajo tienes mi link a mi lista de correos, donde yo le hablo solamente a creadores de contenido y a emprendedores. Si es que te interesa crecer tu marca personal, si te interesa tener más alcance en las redes sociales, vender gracias a eso y todas las cosas que van detrás de una marca que funciona, te recomiendo entrar ahí. Si no, no importa, puedes seguir viendo este video. Lo primero, la regla de Napoleón. Napoleón recibía miles de cartas diariamente con problemas y con solicitudes. ¿Y qué es lo que él hacía con esas cartas? ¿Las leía todas? ¿Las ordenaba? ¿Hacía un Excel? No sé, ¿se ponía a cerrar los ojos y a desear con mucha fuerza que se desaparezcan los problemas? No. ¿Sabes lo que hacía Napoleón? Agarraba la carta, esa carta que tenía un problema urgente, que le llegaba de un general, de quien sea, agarraba la carta, iba a su escritorio, abría su escritorio, abría un cajón y dejaba la carta ahí. ¿Y qué hacía? Cerraba el cajón. ¿Y qué hacía con esa carta? La abría un mes después. Exacto, un mes después. O sea, le llegaba una carta urgente, un problema urgente, que no, si no se solucionaba se caía el mundo. Bueno, él dejaba esa carta ahí, un mes, y la abría. ¿Qué pasaba cuando él abría la carta de ese problema urgente que le llegó el coronel Pepito Pérez, que le llegó que se estaba derrumbando el mundo? Usualmente, en el 99% de los casos, por eso te estoy diciendo el 99% de tus problemas, 99% de los casos, el problema se había solucionado solo. Él volvía a preguntar por el problema y en la mayoría de los casos se solucionaba solo, ¿ya? Y esto uno podría pensar que es una estupidez lo que acabo de decir. Sin embargo, extrapolándolo a tu vida, si te pones a pensar, como decían los filósofos, los estoicos, y también muchos filósofos a lo largo del mundo, de la historia, que tuve muchos problemas en mi vida que ninguno logró materializarse. Es decir, nos preocupamos muchísimo por cosas que parecieran que son urgentes, que si no la solución ahora va a caerse el mundo y no pasa nada. A mí personalmente me pasó hace súper poco en un proceso de unas inversiones que estaba haciendo, que tenía que hacerlo dentro de un plazo en específico. Y eso me tenía un poco estresado, para ser sincero. En toda mi creación de contenido, mi trabajo y todo, más estas inversiones un poco más grandes, por decirlo de alguna forma, y como obviamente no tenía experiencia, me tenían un poco preocupado, y se acercaba la fecha, se acercaba la fecha, se acercaba la fecha límite en el que tenía que hacer algo y la gente no me respondía y me estaba súper preocupado porque podía perder la inversión, etc. Y pasó la fecha. Pasé la fecha límite y me acuerdo que estaba volando helicóptero ese día y tenía que volar un vuelo súper estresante, de hecho con unos bomberos. Teníamos que volar con unos bomberos y
me avisan en medio del vuelo, o sea, entre vuelo y vuelo me avisan que me había pasado del plazo, que no era 100% mi responsabilidad. Sin embargo, como me gusta hacerme responsable de casi todas las cosas que me suceden, asumí esa responsabilidad. Pero ahí estaba enormemente estresado por esa situación. Y obviamente en el vuelo de los bomberos, que no tenía nada que ver con esto, era un vuelo súper estresante. Fue súper estresante el vuelo. Entonces, al final, ¿qué pasó? Se solucionó solo. Se solucionó solo. Y la inversión está ahí y está todo bien. Incluso saliéndome del plazo, o sea, no hay nada, lo que quiero llegar es, no hay nada tan importante en la vida como uno piensa. Las cosas son tan importantes como uno cree que lo son. Pero usualmente no hay nada urgente, no hay nada que... no te vas a morir. Con la mayoría de las cosas que vayan a pasar, no te vas a morir. Y se van a solucionar muchas solas en el tiempo. Pero el que paga la factura es tu cabeza, tu estrés. Entonces quiero hablarte de los principios psicológicos de los que te prometí hablar al principio del video. Lo primero, la distancia cambia los problemas. La distancia cambia los problemas. ¿A qué me refiero con la distancia? Cuando estás metido dentro de un problema, todo parece más grande. Cuando estás metido dentro de un problema, todo parece más grande. Cuando te alejas del problema, puedes verlo mejor. Y aquí vamos a citar un estudio. En el 2005, Ethan Kross y Oslem Eyduk estudiaron el self-distancing. Básicamente, que es mirar un problema como que si lo estuvieras viendo desde afuera. ¿Ok? Encontraron que las personas que tomaban esa distancia sentían menos emociones negativas y podían analizar mejor lo ocurrido. ¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? Que son preguntas que yo me hago a mí mismo cuando me pasa un problema como de este estilo, como te conté de las inversiones o de repente que me pasa con el vuelo. Pregúntate, ¿qué pasaría con este problema dentro de 5 años? Dentro de 5 años, ¿este problema va a ser un problema? O la segunda opción es, ¿qué es lo que yo le recomendaría a un amigo? La perspectiva, esto se llama tomar perspectiva de las cosas, es como verte en tercera persona. La perspectiva está comprobado que es una de las formas más efectivas de solucionar una situación que se ve muy apremiante. De hecho, hace poquito vi en una formación de una persona que es experta en comportamiento humano, que se llama Chase Hughes, que yo hago sus formaciones, para ser súper honesto. Él explicaba cómo reaccionaban las personas que reaccionaban bien ante... cómo era la cabeza de una persona que reaccionaba muy bien ante la presión, ante cosas sumamente estresantes. ¿Cómo era la cabeza de esas personas? Y obviamente, como a mí me interesa saber cómo reacciona una persona bien ante mucho estrés, porque mi trabajo, no grabar videos ni emprender, sino que mi trabajo real, ser piloto de helicóptero, es muy estresante, puede ser súper estresante, con situaciones de vida o muerte muchas veces, que no es necesario ni por qué contarlas, pero hay algunas que quizás te podrás imaginar, que son situaciones en las que equivocarte o no estar concentrado o no hacer algo podrían significar tu muerte y la de tu copiloto y la de los pasajeros, en helicóptero sobre todo. ¿Ya? La línea comercial es mucho más segura, pero en el tema del helicóptero el riesgo es más alto. Y vuela cerca del terreno, cerca de los cables, a 10 metros del piso de repente, 5 metros del piso, muy rápido a veces, a una velocidad cerca de los cables, etcétera, porque el vuelo así lo requiere. ¿Y cómo se actúa en esos momentos? ¿Cómo funciona la cabeza de uno en esos momentos? Con perspectiva. Cuando una persona que sabe gestionar muy bien la presión, se le pone una situación en la que se le pone mucha presión, en este caso te estoy hablando no presión imaginaria, te estoy hablando de presión real, es decir, si es que tú lo haces mal te mueres, punto. Y lamentablemente hay muchos que la aviación les ha tomado la vida, muchos amigos también, lo lamento muchísimo por eso. ¿Y cómo funciona nuestra cabeza cuando pasa esto? Nosotros hacemos un zoom out, es decir, nos podemos ver en tercera persona y ver la situación con perspectiva, con objetividad. Así de efectivo es esto. Imagínate si tú le aplicaras esto, si fueras capaz de aplicar esto en tu vida, en las situaciones cotidianas, weón. Cuando tienes un cliente que es complicado y te está poniendo presión en una llamada de venta, cuando tienes que hacer una presentación
frente a tus jefes y frente a todo tu trabajo. Cuando una persona te está llamando la atención en una reunión de trabajo, cuando te encuentras en la calle y una persona está siendo agresiva, o en una fiesta, donde sea. Imagínate tener esa capacidad. O sea, imagínate, pero obviamente se entrena, no nacemos con esta habilidad, es algo entrenable. Pero imagínate lo poderosa que es una persona que es capaz de ver las situaciones con perspectiva cada vez que sucede algo que lo amerita, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, pensar más. Ojo con esto. Pensar más no significa solucionar más tus problemas. Pensar más no significa solucionar más, ¿ya? Puedes pensar muchísimo en un problema sin avanzar absolutamente nada. Eso se llama rumiación. Darle vueltas a un problema una y otra vez. Y aquí te voy a citar los estudios. En el 2008, Susan Nolek, Blair Wisco y Sonja Lyubomirsky revisaron décadas de estudios sobre rumiación y encontraron que darle vueltas constantemente a los problemas puede aumentar los pensamientos negativos y paradójicamente empeorar nuestra capacidad para solucionarlos. Otro estudio, en el 2008, Edward Watkins, mostró algo importante. Pensar mucho no es necesariamente malo. Lo importante es cómo piensas. ¿Cómo piensas? Pensar de manera concreta, buscando qué hacer, puede ayudarte. Pero repetir una y otra vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Puede dejarte atrapado. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, como dice la frase, ponle vida a los años. Es decir, ponle un propósito a tu pensamiento. Si vas a dedicarle tiempo a pensar sobre tus problemas, que sea buscando maneras de solucionarlo o maneras de apaciguarlo. Ya, obviamente esto no es una consulta psicológica, tampoco soy terapeuta ni nada por el estilo. Por el estilo. Sin embargo, son cosas que me han servido a mí, ¿ya? Obviamente esto nunca va a reemplazar una terapia, pero lo que te digo es que son cosas que te podrían servir, ¿ok? Lo tercero que te quiero decir, cambiar cómo actúas puede cambiar cómo te sientes, ¿ya? Normalmente pensamos que cuando tenga confianza voy a actuar con confianza, un ejemplo, pero también puede funcionar al revés. De hecho, hay ahora un trend que dice, si no tienes clientes, imagínate como que si tuvieras muchos. En realidad, sí, es una buena forma de empezar a adquirir ese comportamiento que te va a hacer parecer que tienes muchos clientes, y eso va a hacer que la gente te perciba como una persona más atractiva para trabajar con ellos. Es decir, que te den más ganas de trabajar porque demuestras menos necesidad, y la necesidad es algo que aleja la mayoría de las ventas y a la mayoría de la gente. Entonces, es súper importante. Y aquí viene el estudio. En el 2019, Margolis y Lyubomirsky hicieron que personas actuaran deliberadamente de manera más extrovertida durante una semana. En promedio, reportaron más emociones positivas, es decir, cambiar cómo actúas también puede cambiar cómo te sientes. Cambiar cómo actúas puede cambiar cómo te sientes. De hecho, hay estudios que dicen que si estás sonriendo, inevitablemente te empiezas a sentir mejor. Porque tu cerebro asume que tiene que estar mejor y libera las hormonas necesarias para sentirte mejor, ¿ya? Y aquí viene lo último antes de volver a Napoleón y recapitular todo lo que vimos en este video. El efecto placebo. El efecto placebo fue un efecto que se descubrió en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque se dio cuenta una enfermera que se le acabó en la Primera Guerra Mundial, le daban morfina a los soldados para calmar su dolor. Y esta enfermera se dio cuenta que se le acabó la morfina y tenía un soldado agonizando. Entonces, en vez de decirle que no tenía más morfina, decidió administrarle, no sé si fue agua con sal o agua con azúcar. La cosa es que le administró algo que según para él era morfina, pero ella sabía que no era morfina, pero no le dijo. Lo curioso aquí fue que el soldado experimentó los mismos efectos que la morfina y obviamente la misma, por decirlo así, disminución de dolor. ¿Por qué esto importa? Porque, y en la historia,
En 1955 el médico Henry Becher publicó el Powerful Placebo. Había estudiado cómo algunos pacientes podían experimentar mejoras incluso cuando recibían tratamientos sin un principio activo específico. Su trabajo ayudó a convertir el placebo en una parte importante de la investigación médica moderna. ¿Y por qué esto importa? Décadas después se descubrió algo todavía más interesante. En ciertos tipos de dolor, la expectativa de alivio puede activar los mecanismos reales del cerebro, incluyendo sistemas relacionados con nuestros propios opioides naturales. No significa que puedes curarte pensando, significa que lo que esperas que puede influir en cómo experimentas algunas cosas. Y ahora volvemos a Napoleón. Y la idea central de este video. Primero, la perspectiva. Nada es tan importante en realidad como nosotros decidimos que lo sea. Por lo cual, alejarte puede ayudarte a pensar mejor. Lo segundo, la rumiación. Pensar más no necesariamente te va a ayudar. No necesariamente. Acuérdate, esto no es una terapia, solamente te estoy dando información. Lo tercero, el comportamiento. Actuar diferente puede cambiar cómo te sientes. Y lo cuarto, el placebo. Tus expectativas incluso pueden influenciar algunas experiencias físicas. La idea central del video es que lo que ocurre importa, pero también importa de dónde lo estás mirando, ¿ya? ¿Y cómo sabría decirte si es que tienes que tomar acción ahora en un problema que tienes o no? Primero, pregúntate si lo necesitas solucionar ahora ya. Si es así, actúa. Si no es así, espera. Toma distancia. Después vuelve a preguntarte si sigue siendo un problema. Hay cosas que literalmente no podemos solucionar o que eventualmente se solucionan solas. La mayoría de las cosas se van a terminar solucionando solas. Y aquí, por ejemplo, antes de terminar con el video, te quiero contar algo personal. Cuando yo estaba aprendiendo a volar, una de las cosas más difíciles, en avión por lo menos al principio, es aterrizar. El aterrizaje es lo más difícil y aparte todos te meten miedo porque el aterrizaje, muchas personas dejan de ser pilotos por el aterrizaje. Entonces uno nunca sabe si es que uno está hecho para ser piloto al principio ya. Porque no le sale el aterrizaje. Hay gente que le sale más pronto, otros más después. Igual entendiendo que el aterrizaje es mucho de sensaciones, ¿ya? Tu sistema tu sistema propioceptivo, como tus canales vestibulares, memoria muscular, son un montón de cosas, poder aterrizar bien, sentir el viento en el avión, el viento de costado, un montón de cosas, ¿ya? Entonces no es tan fácil y sobre todo cuando las cosas no te salen es un poco estresante. Entonces yo me preocupaba mucho que si voy a poder o no voy a poder, cuándo voy a aprender a aterrizar mejor, porque había veces que lo hacía bien, había veces que lo hacía mal, mi instructor se enojaba conmigo. Entonces, pero al final, tanta preocupación no sirvió de mucho porque llegado a cierto punto, después de tanta práctica, tanta análisis y calmarme finalmente, que eso fue lo que lo solucionó, aunque suene loco, soltarlo y dejar que fluya, hacerlo lo mejor que pueda, pero dejar que fluya, fue lo que hizo que terminara por aterrizar. Súper simple. Y así me pasó con un montón de cosas, en el curso de helicóptero también. En el helicóptero no es el aterrizaje, o podría ser, pero en realidad el helicóptero es el estacionario, que es dejar el helicóptero quieto. Es complicado, tienes que estar como en un momento, en modo monje, así como una concentración máxima. Bueno, también pasó lo mismo. Eventualmente, ¡pum!, te sale el estacionario. Entonces, la conclusión del video es que no todo problema necesita una reacción. No todo problema necesita que estés pensando constantemente en él. Y no todo problema necesita solucionarse hoy. A veces necesitas actuar y otras veces necesitas perspectiva. Antes de solucionar un problema, pregúntate, ¿realmente tengo que solucionarlo ahora? Porque quizás esa sea la verdadera regla de Napoleón. No conviertas inmediatamente en tu problema todo lo que llega a ti. Nos vemos, amigazo. Acuérdate de ponerle me gusta, suscribirte y comentarme. Voy a responder todos los comentarios. Así que eso, nos vemos.